Vi a mi nuera darle 3 bofetadas a mi hijo en plena reunión familiar. Pero lo que más me destrozó fue escuchar los aplausos de mi consuegro celebrando la violencia. En ese momento saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué un número que no usaba hace 5 años. Esa llamada cambiaría todo. Comenta de qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte y dejar tu like para más historias que te dejarán sin aliento. La tarde del domingo comenzó como cualquier otra reunión familiar en casa de mi hijo Rafael. Yo había llevado mi famoso pastel de 3 leches, ese que toda la familia esperaba con ansias desde que mis nietos eran pequeños. El aroma del café recién hecho se mezclaba con las risas de los niños jugando en el jardín y por un momento todo parecía perfecto. Pero la perfección, aprendí ese día, es apenas una ilusión frágil que se quiebra cuando menos lo esperas. Estaba en la cocina secando los platos junto a mi comadre Elena cuando escuché el primer grito. No era un grito cualquiera, era la voz de mi hijo, esa voz que yo conocía desde que dio su primer llanto hace 42 años. Había algo diferente en ese tono, algo que me heló la sangre. Dejé caer el paño sobre el mostrador y corrí hacia la sala, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Lo que vi me dejó paralizada en el umbral. Mi nuera Daniela, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas de rabia, tenía la mano levantada. Y entonces sucedió. La primera bofetada resonó en la sala como un trueno. Rafael se quedó inmóvil, con la marca roja apareciendo instantáneamente en su mejilla. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, vino la segunda, y luego la tercera. Cada golpe parecía llevar consigo años de resentimiento acumulado. Pero lo que más me destrozó no fue ver a mi hijo siendo golpeado. Fue escuchar los aplausos. Don Ernesto, el padre de Daniela, estaba sentado en el sofá principal, aplaudiendo lentamente con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Así se hace, mija», dijo con voz grave y autoritaria. «Los hombres débiles necesitan recordar su lugar». Sentí que el mundo se detenía. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí se endureció como el acero. Durante 3 años había guardado silencio, había tragado palabras amargas, había soportado comentarios despectivos de esa familia que siempre había tratado a mi hijo como si fuera menos. Pero ver a mi Rafael, ese hombre bondadoso que nunca levantaría la mano contra nadie, siendo humillado de esa manera mientras su suegro celebraba la violencia. Eso fue demasiado, y supe que ese momento cambiaría todo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Mis dedos sabían exactamente qué número marcar, aunque hacía más de 5 años que no lo utilizaba. Era el número de mi primo Sebastián, el abogado más respetado de la ciudad, ese que había ganado casos imposibles y que siempre me había dicho: «Prima, si algún día necesitas ayuda, no importa qué hora sea, llámame». Mientras el teléfono sonaba, observé la escena que se desarrollaba ante mí. Daniela ahora gritaba acusaciones sobre dinero, sobre ambiciones frustradas, sobre promesas incumplidas. Don Ernesto asentía con cada palabra, como un director de orquesta guiando una sinfonía de humillación. Los niños habían dejado de jugar y observaban desde la puerta del jardín con ojos asustados. Mi comadre Elena me apretó el hombro y en ese gesto sentí todo su apoyo silencioso. «Prima», escuché la voz familiar de Sebastián al otro lado de la línea. «Cuéntame qué necesitas». Y entonces, con una calma que no sabía que poseía, le conté todo. Cada detalle de los últimos 3 años. Las humillaciones constantes, los desprecios velados, el control financiero que la familia de Daniela ejercía sobre mi hijo desde que él había pedido un préstamo a don Ernesto para expandir su pequeño negocio de carpintería. Le conté sobre los contratos que Rafael había firmado sin leer completamente, presionado por su suegro. Le hablé de las amenazas sutiles, de cómo don Ernesto había utilizado ese préstamo como cadena invisible para controlar cada aspecto de la vida de mi hijo. «Toma fotos de todo», me instruyó Sebastián con urgencia en su voz. «De las marcas, de la situación, de todo lo que puedas. Y mantén la calma. Voy para allá con un equipo. No te muevas de ahí, prima. Esta vez las cosas van a cambiar». Guardé el teléfono y respiré profundo. Elena ya estaba discretamente fotografiando la escena desde su celular.
moviéndose con la sutileza de alguien que entiende la gravedad del momento. La marca de las bofetadas en el rostro de Rafael era evidente, 3 líneas rojas que parecían arder en su piel. Don Ernesto seguía sentado con esa expresión de superioridad arrogante que tanto había aprendido a detestar. «Mamá», murmuró Rafael al verme, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza y desesperación que me partió el alma en 1000 pedazos. «No digas nada, hijo», le susurré acercándome lentamente, consciente de cada paso que daba. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Daniela se volvió hacia mí con furia renovada en sus ojos. «¿Y usted qué hace aquí? Esto es entre mi esposo y yo. No se meta donde no la llaman». Pero lo que dijo después don Ernesto me heló la sangre por completo. «Esto dejó de ser privado cuando decidiste convertir la violencia en un espectáculo familiar», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma, sintiendo cómo cada palabra salía cargada de 3 años de silencio acumulado. Don Ernesto se levantó del sofá con movimientos lentos y calculados, su figura imponente intentando intimidarme como había hecho tantas veces antes. Sus ojos oscuros me miraron con ese desdén que había perfeccionado durante décadas. «Señora Margarita, le sugiero que no se meta en asuntos que no comprende. Su hijo tiene deudas conmigo, tiene obligaciones, y si mi hija necesita poner orden en su casa, es su derecho como esposa». «¿Derecho?». La palabra salió de mi boca como un latigazo, cargada de toda la indignación que había estado conteniendo. «Usted habla de derechos mientras aplaude la violencia. Usted celebra el abuso como si fuera algo digno de admiración». Vi cómo sus ojos se entrecerraban peligrosamente. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura para intentar amedrentarme. Podía oler su colonia cara, ver las venas que sobresalían en su cuello. «Cuidado con sus palabras, señora. Un solo movimiento mío y su hijo pierde todo. El negocio, la casa, todo lo que ha construido. Todo está en mis manos, en documentos firmados y sellados». «Papá tiene razón», intervino Daniela, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de rímel en sus mejillas. «Rafael no es el hombre que prometió ser. No cumple con sus responsabilidades. No puede ni mantener a su propia familia sin la ayuda de mi padre». Rafael permanecía sentado, tocándose la mejilla hinchada con dedos temblorosos, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Los niños seguían en la puerta, congelados como estatuas de sal, testigos mudos de la destrucción de su mundo familiar. El más pequeño, Mateo, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas redondas. Elena se movió discretamente hacia los niños, intentando guiarlos suavemente hacia el jardín, lejos de la tormenta que se desataba en la sala. Pero ellos parecían hipnotizados por el horror, incapaces de moverse. «Miren lo que han logrado», dije señalando hacia mis nietos. «Están aterrorizando a esos niños. ¿Es este el ejemplo que quieren darles? ¿Que la violencia y el control son amor?». Don Ernesto rió, un sonido grave y desagradable que retumbó en la habitación. «Los niños necesitan aprender cómo funciona el mundo real, señora Margarita. Necesitan ver que hay consecuencias, que hay orden, que hay jerarquías que deben respetarse». Entonces escuché el timbre. 20 minutos habían pasado desde mi llamada, pero se habían sentido como una eternidad. Y cuando abrí la puerta, supe que la batalla real estaba por comenzar. Sebastián llegó acompañado de 2 colegas y una trabajadora social. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera de la casa, como si una corriente de aire fresco hubiera barrido el veneno que flotaba en el ambiente. Vestía su traje gris impecable, ese que usaba para las audiencias importantes, y llevaba un maletín de cuero que había visto ganar innumerables casos. «Buenas tardes», saludó con voz clara y profesional, entrando con la autoridad de quien conoce perfectamente sus derechos y los de otros. Sus ojos, idénticos a los de mi difunto padre, recorrieron la escena rápidamente, registrando cada detalle. Las marcas en el rostro de Rafael, la postura defensiva de Daniela, la arrogancia apenas contenida de don Ernesto. «¿Y usted quién es?», preguntó don Ernesto, aunque su voz había perdido parte de su firmeza anterior. Incluso él pareció encogerse ligeramente ante la autoridad profesional que mi primo emanaba.
Sebastián Mora, abogado. Y estos son mis colegas, la licenciada Patricia Ruiz y el licenciado Carlos Mendoza. Ella es la trabajadora social Mercedes Álvarez. Cada presentación fue acompañada de una tarjeta profesional que Sebastián extendió con gestos precisos. Estamos aquí porque hemos recibido un reporte de violencia doméstica. Esto es un asunto privado, espetó Daniela, pero su voz sonaba menos segura ahora. Se había cruzado de brazos, protegiéndose instintivamente. La violencia doméstica dejó de ser un asunto privado hace mucho tiempo, respondió Patricia con firmeza pero sin hostilidad. Especialmente cuando hay menores presentes que han sido testigos. Mercedes, la trabajadora social, se arrodilló frente a los niños con una sonrisa gentil. Hola, pequeños. ¿Les gustaría ir al jardín conmigo? Podemos hablar de las flores mientras los adultos conversan aquí. Mateo miró a su hermana mayor, Lucía, quien asintió lentamente. Ambos tomaron la mano de Mercedes y se dejaron guiar hacia afuera, aunque Lucía volteó una última vez, sus ojos encontrándose con los de su padre en un momento de dolor compartido que me atravesó el pecho. Ahora, continuó Sebastián sacando documentos de su maletín, tenemos varios asuntos que discutir, señor Ernesto Valdés. La forma en que pronunció el nombre completo de don Ernesto, formal y distante, estableció inmediatamente una nueva dinámica de poder. Tengo aquí documentación que indica irregularidades en el contrato de préstamo que usted estableció con el señor Rafael Méndez. Cláusulas abusivas, intereses que exceden el límite legal y condiciones que constituyen extorsión económica. Vi cómo el color desaparecía del rostro de don Ernesto como si alguien hubiera abierto una llave y drenado toda su sangre. Durante años había usado ese préstamo como herramienta de control, pero nunca imaginó que alguien revisaría realmente los términos, que alguien se atrevería a desafiar su autoridad. Eso es absurdo, tartamudeó. Pero su mano tembló ligeramente cuando alcanzó a tomar los documentos que Sebastián le extendía. Rafael levantó la vista por primera vez y vi algo parecido a la esperanza comenzando a brotar en sus ojos hinchados. Pero entonces Sebastián dijo algo que nadie esperaba, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pero hay algo más, continuó Sebastián, sacando otra carpeta de su maletín. El crujido del papel en el silencio tenso sonaba amplificado. Durante los últimos 6 meses, desde que mi prima mencionó casualmente que su hijo parecía atrapado en una situación difícil, he estado investigando discretamente. Y lo que descubrimos es más grave de lo que imaginábamos. Don Ernesto había palidecido aún más, si es que eso era posible. Sus manos, que momentos antes gesticulaban con autoridad, ahora colgaban inertes a sus costados. No sé de qué está hablando. ¿No? Sebastián abrió la carpeta con movimientos deliberados. Entonces, permítame refrescar su memoria. Durante los últimos 3 años, usted ha estado utilizando el negocio de carpintería de Rafael como fachada para ocultar ingresos propios. Ha estado registrando ganancias ficticias que aumentaban los intereses que Rafael supuestamente le debía. Tenemos aquí registros contables, transferencias bancarias, facturas falsas. Elena, que había regresado del jardín, dejó escapar un grito ahogado. Yo sentí que mis rodillas flaqueaban y tuve que apoyarme en el respaldo del sofá. Rafael se había puesto de pie, mirando a su suegro con una expresión de incredulidad y rabia creciente. Mi hijo no solo era víctima de violencia doméstica, continué, mi voz quebrándose a pesar de mi intento de mantener la compostura, sino también de fraude financiero. Llevaba 3 años trabajando como esclavo para pagar una deuda que crecía artificialmente. ¡Eso es mentira!, gritó Daniela, pero había algo en sus ojos, una chispa de duda, que sugería que quizás, en el fondo, ella sospechaba algo. Mi padre jamás haría eso. Él nos ha ayudado, nos ha sostenido cuando... ¿Cuándo qué, Daniela?, preguntó Patricia con suavidad, acercándose a ella. ¿Cuándo tu esposo no podía cumplir con pagos imposibles? ¿Cuándo los intereses se duplicaban misteriosamente? ¿Cuándo tu padre exigía más y más control sobre sus vidas? Rafael caminó hacia don Ernesto con pasos lentos pero firmes. Ya no era el hombre encogido y derrotado de hace unos minutos. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación.
Usted destruyó mi vida sistemáticamente. Me hizo creer que yo era el fracasado, que no podía proveer para mi familia. Me hundió en deudas imposibles y luego usó eso para convertirme en su títere. Tú eres un fracasado, rugió don Ernesto, recuperando algo de su antigua beligerancia. Sin mi dinero, sin mi ayuda, no serías nada. Te di una oportunidad que no merecías y mira cómo me pagas, con acusaciones ridículas, con evidencia. Lo interrumpió Carlos, el otro abogado, con voz fría como el hielo. Tenemos 3 años de registros que demuestran cada irregularidad, cada manipulación, cada mentira. Daniela comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de rabia o frustración, sino de algo más profundo, más devastador. Se dejó caer en el sofá donde su padre había estado sentado minutos antes, con las manos cubriéndose el rostro. No puede ser verdad. No puede. Daniela, dijo Patricia, arrodillándose frente a ella, necesito que seas honesta conmigo. ¿Tu padre siempre ha controlado así tu vida? Y entonces, entre sollozos que sacudían todo su cuerpo, mi nuera comenzó a hablar. Y lo que reveló cambió completamente mi comprensión de los últimos 3 años. Desde que tengo memoria, comenzó Daniela con voz entrecortada, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Papá ha decidido todo en mi vida. ¿Qué estudiar? ¿Con quién salir? ¿Cómo vestirme? ¿Qué pensar? Cuando conocí a Rafael, por primera vez sentí que podía respirar. Él era diferente, amable, me trataba como si mis opiniones importaran. Don Ernesto intentó interrumpir, pero Sebastián levantó una mano firme. Señor Valdés, le sugiero que permanezca en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. Daniela continuó, y con cada palabra que pronunciaba, podía ver cómo años de dolor reprimido brotaban a la superficie. Pero papá nunca lo aprobó. Dijo que Rafael era débil, que no tenía ambición, que yo merecía algo mejor. Cuando nos casamos, pensé que finalmente sería libre. Pero entonces vino el préstamo para el negocio, y papá se aseguró de que nunca pudiéramos escapar. Me senté junto a ella, y por primera vez en 3 años, realmente vi a mi nuera. No a la mujer controladora y agresiva que había creído conocer, sino a otra víctima en la telaraña de manipulación de don Ernesto. «Hija», murmuré suavemente, tomando su mano fría entre las mías. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque yo también tenía miedo», confesó, y su voz se quebró completamente. Papá controlaba todo nuestro dinero. Cada decisión pasaba por él. Me decía constantemente que sin él seríamos nada, que Rafael era un inútil y que yo debía ser fuerte, tomar el control, no dejarme pisotear por un hombre débil. Rafael se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Pero tú me golpeaste, me humillaste, y lo lamento con cada fibra de mi ser», sollozó Daniela, finalmente mirándolo a los ojos. «¿Pero no lo ves? Me convertí en él, me convertí en mi padre. Perpetué el mismo control, la misma violencia que había sufrido toda mi vida. Solo que en lugar de golpearme físicamente como hacía con mi madre, él me golpeaba con palabras, con manipulación, con ese control constante que me hacía sentir que sin él yo no era nadie». El silencio que siguió fue pesado, cargado de revelaciones dolorosas. Mercedes había regresado del jardín y tomaba notas discretamente, su expresión profesional, pero compasiva. Los niños permanecían afuera bajo el cuidado de Elena. Su madre, dije lentamente, recordando a la mujer callada que había conocido en la boda de Rafael y Daniela. Ella siempre parecía tan ausente. Mamá se rindió hace años, susurró Daniela. Dejó de luchar, se convirtió en una sombra, y yo juré que nunca sería como ella, que yo sería fuerte. Pero lo único que logré fue convertirme en otra versión de mi padre, ejerciendo control sobre Rafael de la misma forma que papá lo ejercía sobre nosotros. Don Ernesto finalmente habló, pero su voz había perdido toda su anterior arrogancia. «Daniela, no digas tonterías. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, para protegerte, ¿para controlarme?» Ella se volvió hacia él con una ferocidad que nunca le había visto. «¿Para asegurarte de que siempre te necesitara?»
¿Para hacer de mi esposo tu empleado y de mí tu extensión? Patricia se acercó a don Ernesto con documentos adicionales. Señor Valdés, también tenemos testimonios de otras familias. Usted tiene un patrón. Este no es un incidente aislado. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia donde estaban sus hijos. Podía ver la tensión en sus hombros, el peso de 3 años de abuso finalmente siendo reconocido. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Pensé que era mi culpa, que si trabajaba más duro, si era mejor esposo, mejor proveedor, todo mejoraría. Y entonces, Sebastián sacó un último documento que revelaría la magnitud completa del engaño de don Ernesto. «Hay algo más que necesitan saber», anunció Sebastián, y el tono grave de su voz hizo que todos voltearan a mirarlo. Colocó sobre la mesa de centro una pila de documentos que cayeron con un golpe sordo. Don Ernesto no solo estaba usando el negocio de Rafael como fachada. Hemos descubierto que ha estado haciendo lo mismo con al menos otros 4 yernos y 3 socios comerciales. Don Ernesto se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el brazo del sofá. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. «Eso no pueden probar». «Podemos y lo haremos», interrumpió Carlos señalando los documentos. «Hemos estado en contacto con las otras familias. Todos tienen la misma historia. Préstamos con condiciones leoninas, intereses que se multiplican misteriosamente, control absoluto sobre cada aspecto de sus vidas. Y todos tienen demasiado miedo para hablar, porque usted los ha convencido de que sin su ayuda se hundirían». Mercedes se acercó a mí y me habló en voz baja. «Señora Margarita, los niños están bien físicamente, pero necesitarán terapia. Han presenciado violencia doméstica y están procesando eventos traumáticos. La buena noticia es que con el apoyo adecuado, los niños son resilientes». Asentí, sintiendo lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Mis nietos, mis dulces nietos, habían sido expuestos a tanto dolor, pero al menos ahora podríamos comenzar a sanar. Rafael se volvió desde la ventana y vi algo nuevo en su expresión: determinación. «Quiero testificar. Quiero que cada hombre que ha pasado por esto sepa que no está solo, que no es su culpa». «Lo harás», prometió Sebastián, colocando una mano firme en el hombro de mi hijo. «Y no estarás solo. Ya hemos contactado a 5 de las otras víctimas de don Ernesto. Están dispuestos a testificar también». Daniela se había puesto de pie, limpiándose el rostro con un pañuelo que Elena le había ofrecido. Caminó hacia su padre, quien retrocedió instintivamente. «Toda mi vida pensé que me amabas», dijo con voz temblorosa pero firme. «Pero lo único que amabas era el control, el poder que sentías al manejar nuestras vidas como si fuéramos tus marionetas». «Daniela, hija, yo solo quería…», comenzó don Ernesto, pero ella levantó una mano deteniéndolo. «No, no más mentiras, no más manipulación». Se volvió hacia Patricia. «Quiero testificar también. Quiero contar todo. Cada amenaza velada, cada forma en que me condicionó para creer que la violencia era aceptable si venía disfrazada de poner orden». Patricia asintió, tomando notas rápidamente. «Eso será valioso, muy valioso para el caso». Rafael caminó hacia Daniela y por un momento todos contuvimos el aliento. Se detuvieron frente a frente, separados por apenas unos centímetros y años de dolor. «No sé si algún día podré perdonarte completamente», dijo él con voz ronca. «Pero entiendo que tú también eras prisionera, que ambos lo éramos». «Lo sé», susurró ella, «y entiendo si nunca puedes perdonarme. Solo espero que algún día nuestros hijos puedan». Don Ernesto intentó una última maniobra de intimidación. «Si hacen esto, los destruiré. Tengo contactos, tengo poder, puedo asegurarme de que…». «Sus contactos no significan nada frente a la evidencia», lo interrumpió Sebastián fríamente. «Y su poder se acabó hoy, aquí mismo, en esta sala, donde celebró el abuso de un hombre inocente». En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Respondió brevemente, escuchó, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Entendido. Vamos para allá». Colgó y nos miró a todos. «Tenemos que ir a la oficina. 2 de las otras víctimas de don Ernesto acaban de llegar y quieren formalizar sus declaraciones esta misma noche».
Lo que ninguno de nosotros sabía era que esas declaraciones revelarían algo aún más oscuro sobre el pasado de don Ernesto. La oficina de Sebastián era un espacio amplio y ordenado, con estantes llenos de libros legales y un gran escritorio de caoba donde ahora estábamos todos reunidos. Rafael, Daniela y yo nos sentamos en un lado, mientras que en el otro esperaban dos hombres que no conocía, pero en cuyos rostros reconocí el mismo peso que había visto en mi hijo. «Permítanme presentarlos», dijo Sebastián con profesionalismo, pero también con calidez. «Él es Ricardo Salazar, estuvo casado con la hermana menor de Daniela, Mónica. Y él es Javier Torres, fue socio de don Ernesto en un negocio de importación hace 5 años». Daniela dejó escapar un grito ahogado. «¿Ricardo? ¿No sabía que tú también?» Ricardo, un hombre de unos 35 años con profundas ojeras, asintió lentamente. «Mónica y yo nos divorciamos hace 2 años. Tu padre se aseguró de eso. Hizo que ella creyera que yo era un fracasado, que la estaba arrastrando hacia abajo. Cuando finalmente me fui, había perdido mi negocio, mi casa, mi dignidad». «¿Y Mónica?», preguntó Daniela con voz temblorosa. «Sigue viviendo con tus padres», respondió Ricardo con tristeza. «Tu padre nunca la dejará ir. Ella es su otra marioneta perfecta». Javier habló entonces, su voz áspera como si las palabras le costaran físicamente. «Yo era su socio hace 5 años. Pensé que era mi amigo, mi mentor. Invertí todos mis ahorros en el negocio de importación. Pero los números nunca cuadraban. Siempre había gastos imprevistos, intereses acumulados. Cuando finalmente contraté un contador independiente, descubrí que don Ernesto había estado desviando fondos desde el principio». «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó Rafael, inclinándose hacia adelante. «Porque me amenazó». Javier se frotó el rostro con ambas manos. Dijo que tenía contactos en todas partes, que podía destruir mi reputación, que nadie me creería. Y era cierto. Él era el respetado don Ernesto Valdés, empresario exitoso, miembro del Club Rotario, benefactor de la iglesia. ¿Quién iba a creerle a un don nadie como yo? Patricia comenzó a tomar declaraciones formales, su grabadora capturando cada palabra. Carlos traía tazas de café que nadie tocaba, el líquido oscuro enfriándose mientras las historias se derramaban una tras otra. «Pero hay más», dijo Sebastián, abriendo otra carpeta. «Mientras investigaba, encontré algo inquietante. Hace 15 años, don Ernesto estuvo involucrado en un caso similar, una demanda por fraude que misteriosamente se retiró». «¿Quién era la otra víctima?», preguntó. «Su propio hermano», respondió Sebastián dejando caer las palabras como piedras. «Eduardo Valdés. Según los registros, Eduardo perdió todo en un negocio conjunto con don Ernesto. La demanda se retiró porque Eduardo tuvo un colapso nervioso y fue internado en una clínica psiquiátrica». Daniela se había quedado lívida. «El tío Eduardo. Papá siempre dijo que era débil, que no podía manejar la presión de los negocios. Pero la verdad es que tu padre lo destruyó sistemáticamente», completó Sebastián con gravedad. «Igual que ha hecho con todos los demás». Rafael se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos apretadas en puños. «Durante 3 años, él me hizo sentir que yo era el problema, que no era suficientemente hombre, suficientemente fuerte, suficientemente capaz. Me despertaba cada mañana sintiéndome fracasado antes de comenzar el día. Ese era su poder», dijo Ricardo con amargura. «Nos hacía dudar de nosotros mismos. Nos convencía de que sin él éramos nada, y luego usaba esa creencia contra nosotros». Daniela sollozaba en silencio, su cuerpo temblando con cada revelación. Yo me senté junto a ella y la rodeé con mi brazo. «Tú también eres víctima en esto, hija». «Pero yo perpetué el ciclo», susurró entre lágrimas. «Golpeé a Rafael, lo humillé. Me convertí en mi padre. Y ahora estás rompiendo ese ciclo», dijo Mercedes con firmeza. «Al reconocerlo, al estar aquí, al elegir testificar. Eso requiere más valentía de la que crees». Patricia cerró su libreta y nos miró a todos con expresión seria. «Con estas declaraciones, tenemos suficiente para proceder. Fraude, extorsión, manipulación financiera sistemática. Don Ernesto Valdés enfrentará consecuencias legales significativas». Pero entonces el teléfono de Sebastián sonó nuevamente
y lo que escuchó hizo que su expresión cambiara drásticamente. «¿Qué sucede?», pregunté al ver la expresión tensa de Sebastián mientras colgaba el teléfono, sus nudillos blancos de la fuerza con que sostenía el aparato. «Era mi contacto en la fiscalía», dijo con voz controlada pero tensa. «Don Ernesto acaba de contratar a Rodrigo Maldonado, uno de los abogados defensores más agresivos del Estado, y ya ha comenzado a moverse. Está presionando para que se desestimen las acusaciones, alegando que todo es una conspiración familiar motivada por resentimiento». Rafael dejó escapar una risa amarga. «Por supuesto que lo haría. Un último intento de controlarlo todo». «Hay más», continuó Sebastián, su mandíbula apretada. «Don Ernesto ha estado contactando a cada uno de sus contactos comerciales, activando favores, tratando de presionar para que esto desaparezca antes de que llegue a los tribunales». «Entonces, ¿todo esto fue inútil?», preguntó Javier, hundiéndose en su silla con desesperación renovada. «¿Otra vez se saldrá con la suya?». «No», dijo Sebastián con determinación férrea. «No si actuamos rápido y estratégicamente. Patricia, necesitamos formalizar todas las denuncias esta misma noche. Carlos, prepara los documentos para una orden de restricción temporal. Y necesitamos contactar a más víctimas antes de que don Ernesto pueda intimidarlas». Durante las siguientes horas, la oficina se convirtió en un centro de actividad frenética. Más personas comenzaron a llegar, cada una con su propia historia de manipulación y control bajo don Ernesto. Un ex socio que había perdido su empresa de construcción, un primo lejano que había invertido en un proyecto fantasma, incluso un ex empleado que había sido despedido cuando cuestionó irregularidades contables. Cada testimonio añadía otra pieza al rompecabezas, revelando un patrón de comportamiento que se extendía por más de 2 décadas. Don Ernesto Valdés había construido su imperio no sobre negocios legítimos, sino sobre las ruinas de las personas que confiaban en él. Cerca de la medianoche, Daniela finalmente dio su declaración formal. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Contó sobre su infancia bajo el control absoluto de su padre, sobre cómo había visto a su madre transformarse lentamente de una mujer vibrante en una sombra silenciosa. Habló de su matrimonio con Rafael, de cómo su padre había saboteado sistemáticamente su relación, plantando semillas de duda y resentimiento. «Me hizo creer que el amor era control», dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. «Que si realmente amaba a mi familia, debía manejarlos, dominarlos, asegurarme de que hicieran lo que yo consideraba correcto. Y cuando Rafael no cumplía con las expectativas imposibles que mi padre había establecido, yo descargaba mi frustración en él». Rafael escuchaba con los puños apretados, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Cuando Daniela terminó, hubo un largo silencio. «Necesito decir algo», habló Rafael finalmente, su voz ronca de emoción contenida. «Durante 3 años viví en un infierno silencioso. Cada mañana me despertaba preguntándome qué había hecho mal, qué podía cambiar para hacer que las cosas mejoraran. Trabajaba hasta la extenuación, tratando de cumplir con pagos que nunca terminaban. Y cuando llegaba a casa, enfrentaba el desprecio de mi esposa y las visitas de mi suegro que no eran nada más que sesiones de humillación disfrazadas de consejos». Se volvió hacia Daniela y vi algo poderoso en su mirada. «Pero lo que pasó hoy, ver cómo me golpeabas mientras tu padre aplaudía, eso rompió algo dentro de mí. Y al mismo tiempo, extrañamente, me liberó. Porque finalmente vi con claridad que el problema nunca fui yo, que nunca fui suficientemente débil, o fracasado, o inadecuado. El problema siempre fue tu padre y el sistema de control que había construido». «Lo sé», susurró Daniela, «y lo lamento tanto, Rafael. Siento haber sido su instrumento. Siento haber perpetuado su violencia». Mercedes intervino entonces, su voz profesional pero compasiva. «Lo que ambos necesitan entender es que la sanación tomará tiempo. Daniela, necesitarás terapia intensiva para procesar tu propia victimización y para trabajar en romper los patrones que aprendiste. Rafael, tú también necesitas apoyo para sanar del trauma del abuso sostenido. Y los niños, ellos necesitarán mucha ayuda para procesar lo que han presenciado». «¿Y qué pasa con mi madre?», preguntó Daniela de repente, mirando a Sebastián.
Ella sigue allí, con él. Sebastián intercambió una mirada con Patricia. Eso es más complicado. No podemos forzar a un adulto a abandonar una situación a menos que solicite ayuda. Pero podemos ofrecerle recursos, hacerle saber que tiene opciones. En ese momento, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez, cuando contestó, su expresión se transformó completamente. Cuando colgó, había una sonrisa triunfante en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntamos varios al unísono. Era el fiscal del distrito, dijo Sebastián con satisfacción apenas contenida. Acaban de recibir información de un informante inesperado. ¿Quién?, preguntó Rafael. Alguien que conoce todos los secretos de don Ernesto. Alguien que ha estado guardando evidencia durante años, esperando el momento correcto. Y cuando reveló la identidad de esa persona, todos quedamos en completo silencio. La señora Sofía Valdés, anunció Sebastián, y el nombre flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. La esposa de don Ernesto. Tu madre, Daniela. Daniela se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿Qué? No, eso no puede ser. Mi madre jamás. Ella es... ¿una sombra?, completó Patricia suavemente. ¿Una mujer derrotada que dejó de luchar hace años? Eso es lo que todos pensábamos. Eso es lo que tu padre quería que pensáramos. Sebastián abrió su laptop y giró la pantalla para que todos pudiéramos ver. Había un documento escaneado, páginas y páginas de letra apretada y meticulosa. Durante los últimos 20 años, tu madre ha estado llevando un registro detallado de cada transacción fraudulenta, cada manipulación, cada amenaza que tu padre ha hecho. Nombres, fechas, montos exactos, todo. Pero, ¿por qué?, susurró Daniela, acercándose a la pantalla con ojos incrédulos. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Porque estaba esperando el momento correcto, explicó Patricia. El momento en que hubiera suficientes personas dispuestas a testificar, suficiente evidencia corroborante, un momento en que su testimonio no pudiera ser descartado como el de una esposa resentida. Ricardo se había acercado también, leyendo por encima del hombro de Daniela. Aquí está la transacción que me arruinó. Cada detalle, Dios mío, ella lo documentó todo. Mi teléfono vibró en ese momento. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrí y leí en voz alta. Margarita, gracias por finalmente tener el valor de hacer lo que yo no pude durante años. Cuida de mis nietos. Diles que su abuela finalmente encontró su voz. Sofía. Daniela comenzó a sollozar, un llanto profundo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Toda mi vida pensé que ella era débil. Pensé que había elegido la sumisión, que había abandonado cualquier voluntad propia. Ella estaba siendo estratégica, dijo Sebastián con respeto evidente en su voz. Sabía que si confrontaba a tu padre abiertamente antes de tiempo, él encontraría una forma de destruir la evidencia y a ella. Así que se volvió invisible, se hizo tan insignificante que él dejó de prestarle atención. Y todo ese tiempo estaba construyendo el caso que finalmente lo derribaría. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Rafael. En un lugar seguro, respondió Patricia. Salió de la casa hace 3 horas, llevando solo una maleta pequeña y 20 años de evidencia cuidadosamente documentada. Tiene protección y está dispuesta a testificar. Las siguientes horas pasaron en una mezcla de euforia y agotamiento emocional. Con el testimonio de Sofía y su documentación meticulosa, el caso contra don Ernesto se volvió prácticamente irrefutable. Sebastián y su equipo trabajaron incansablemente, preparando documentos, coordinando con la fiscalía, asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente alineado. Cerca de las 3 de la mañana, finalmente pudimos dejar la oficina. Rafael, Daniela y yo volvimos a mi casa, donde Elena había llevado a los niños horas antes. Los encontramos dormidos en la sala de estar, Mateo acurrucado contra su hermana mayor Lucía en el sofá, ambos cubiertos con la manta tejida que mi madre me había hecho hace tantos años. Se durmieron esperándolos, susurró Elena, saliendo de la cocina con té caliente. Hablamos un poco. Están asustados, pero también curiosamente aliviados. Los niños entienden más de lo que creemos. Rafael se arrodilló junto a sus hijos, acariciando suavemente el cabello de Lucía. Una lágrima rodó por su mejilla,
brillante bajo la luz tenue de la lámpara. «Los expuse a tanto», murmuró. «No», dije con firmeza, colocando mi mano en su hombro. «Tú fuiste víctima, hijo, no perpetrador. La diferencia es crucial». Daniela se había quedado en el umbral, observando a su familia con una expresión desgarradora de amor y arrepentimiento. ¿Puedo quedarme esta noche? No en tu habitación, Rafael, solo en la casa. No quiero estar sola. Rafael asintió sin mirarla, y Elena mostró a Daniela la habitación de huéspedes. Cuando todos finalmente se retiraron a dormir, me quedé sola en la cocina, tomando mi té ya frío, reflexionando sobre cómo un simple domingo familiar había desencadenado el colapso de un imperio de abuso. 2 días después, recibimos la noticia que cambiaría todo. La sala del tribunal estaba repleta. Nunca había visto tantas personas reunidas para una audiencia preliminar. No solo estaban las víctimas directas de don Ernesto, sino también periodistas, activistas de derechos humanos, y docenas de personas cuyos rostros reflejaban historias similares de abuso y control. Don Ernesto entró flanqueado por su abogado, Rodrigo Maldonado, un hombre corpulento de traje impecable que emanaba arrogancia profesional. Pero incluso Maldonado parecía tenso, consciente de que la montaña de evidencia contra su cliente era casi insuperable. Cuando Sofía entró para dar su testimonio, el silencio en la sala fue absoluto. La había visto solo en fotografías familiares, siempre en segundo plano, siempre con una sonrisa tenue y ojos cansados. Pero la mujer que subió al estrado era diferente. Caminaba erguida, con una dignidad tranquila que llenaba el espacio a su alrededor. Daniela, sentada entre Rafael y yo, apretó mi mano tan fuerte que me dolió. «Es mi mamá», susurró con asombro. Pero es como si la viera por primera vez. Sebastián condujo el interrogatorio con respeto y precisión. «Señora Valdés, ¿puede decirnos cuándo comenzó a documentar las actividades fraudulentas de su esposo?» Sofía habló con voz clara, sin un temblor. «Hace 20 años, cuando vi cómo destruyó sistemáticamente a su propio hermano Eduardo. Mi cuñado era un hombre brillante y amable que confiaba completamente en Ernesto. Observé cómo mi esposo manipuló los libros contables, cómo desvió fondos, cómo gradualmente despojó a Eduardo de todo mientras lo convencía de que era su propia incompetencia la culpable. ¿Y por qué no habló entonces? Porque tenía miedo», admitió Sofía, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Miedo por mis hijas, por mi propia seguridad. Ernesto no solo controlaba nuestras finanzas, controlaba cada aspecto de nuestras vidas. Pero después de ver lo que le hizo a Eduardo, supe que algún día tendría que hablar. Así que comencé a recopilar evidencia, esperando el momento en que pudiera hacerlo sin poner en riesgo a mis hijas. ¿Por qué decidió hablar ahora?» Sofía miró directamente a Daniela, sus ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. «Porque vi que el ciclo continuaba. Vi que mi hija había aprendido los patrones de su padre, que estaba perpetuando el mismo control y violencia. Y cuando recibí la llamada de que Margarita había tenido el valor de enfrentarlo, supe que era el momento. No podía dejar que otra generación fuera destruida». El testimonio de Sofía duró 3 horas. Presentó documento tras documento, cada uno meticulosamente organizado y fechado. Facturas falsas, transferencias encubiertas, contratos manipulados. 20 años de fraude sistemático expuesto con la precisión de un cirujano. Cuando Maldonado intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que era una esposa vengativa, Sofía lo miró con una calma helada. «Venganza implicaría que busco hacerle daño por despecho personal. Yo busco justicia por décadas de crímenes. Hay una diferencia fundamental, letrado». Uno por uno, los demás testigos fueron llamados. Ricardo habló de cómo había perdido todo. Javier detalló las manipulaciones financieras. Otros hombres, algunos con lágrimas en los ojos, contaron historias de humillación y control que resonaban dolorosamente con la experiencia de Rafael. Cuando llegó el turno de mi hijo, se acercó al estrado con la mejilla aún mostrando leves rastros de los moretones de aquella tarde terrible. Su voz era firme, pero podía ver el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. «Durante 3 años», comenzó Rafael,
Viví creyendo que era un fracaso. Don Ernesto se aseguró de eso. Cada reunión familiar se convertía en una sesión de críticas veladas. Cada problema financiero se amplificaba, y cuando intentaba hablar, cuando trataba de defenderme, era acusado de ser sensible, débil, poco hombre. ¿Cómo afectó esto su relación con su esposa?, preguntó Sebastián. Rafael miró a Daniela, quien lloraba en silencio. Mi esposa se convirtió en la extensión de su padre. Ella repetía sus palabras, adoptaba sus actitudes. Cuando me golpeó ese domingo, mientras su padre aplaudía, entendí que ambos éramos prisioneros del mismo sistema de control. Daniela fue llamada a continuación. Subió al estrado temblando, pero cuando comenzó a hablar, su voz se fortaleció. Contó sobre su infancia bajo el dominio absoluto de su padre, sobre cómo había aprendido que el amor significaba control, que la fuerza se demostraba mediante dominación. Cuando golpeé a mi esposo, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas, no era solo a él a quien golpeaba, era a cada parte de mí que mi padre había aplastado. Era la rabia de años de sentirme impotente, de ver a mi madre convertirse en una sombra, de creer que la única forma de no ser víctima era convertirme en perpetradora. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión seria, tomaba notas meticulosamente. Cuando finalmente se levantó para dar su veredicto preliminar, todos contuvimos el aliento. He escuchado testimonios devastadores, comenzó. Este caso representa algo más que fraude financiero. Representa un patrón sistemático de abuso psicológico, económico y emocional que ha destruido familias durante décadas. Don Ernesto permanecía sentado, su rostro una máscara pétrea, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Ernesto Valdés, continuó la juez, enfrenta múltiples cargos de fraude, extorsión y complicidad en violencia doméstica. Basándome en la evidencia presentada, ordeno que permanezca bajo custodia mientras esperamos el juicio formal. Además, ordeno el congelamiento inmediato de todos sus activos hasta que se determine qué fondos fueron obtenidos fraudulentamente. Un murmullo recorrió la sala. Daniela sollozó abiertamente y Rafael cerró los ojos con alivio evidente. Sofía permaneció serena, pero vi cómo sus hombros se relajaban por primera vez. Cuando salimos del tribunal esa tarde, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Rafael abrazó a sus hijos, quienes habían esperado afuera con Elena. Daniela se acercó tímidamente a su madre, y ambas se fundieron en un abrazo que parecía contener 20 años de palabras no dichas. Pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Rafael se mudó oficialmente a mi casa, ocupando su antigua habitación que había mantenido intacta todos estos años. Era extraño verlo allí nuevamente, desayunando en la misma mesa donde había comido cuando era niño, pero con una sombra en los ojos que ningún niño debería llevar. ¿Dormiste bien?, le preguntaba cada mañana, sabiendo la respuesta por las ojeras que marcaban su rostro. Soñé con él de nuevo, admitía frecuentemente, con sus palabras, con esa forma que tenía de hacerme sentir pequeño. Sebastián nos había conectado con una terapeuta especializada en trauma y violencia doméstica. La doctora Ramírez era una mujer de voz suave pero mirada penetrante. Rafael comenzó a verla 3 veces por semana y poco a poco empezó a procesar años de abuso acumulado. Me hace escribir sobre ello, me contó una noche mientras tomábamos té en la cocina. Sobre cada momento en que sentí que no era suficiente. Y hay tantos, mamá. Tantos momentos en que creí que el problema era yo. Los niños también estaban en terapia. Lucía, mi nieta mayor de 10 años, se volvió callada y retraída. Mateo, de solo 6 años, desarrolló pesadillas recurrentes. Verlos sufrir las consecuencias de aquel domingo terrible me partía el corazón. ¿Por qué papá no vive con nosotros?, preguntó Mateo una tarde mientras yo le preparaba chocolate caliente. Sus ojos grandes y confiados me miraban esperando respuestas que no sabía cómo simplificar. Porque a veces los adultos necesitan tiempo para sanar, le expliqué suavemente. Como cuando te caes y te raspas la rodilla. Necesitas limpiar la herida antes de que pueda curarse apropiadamente. ¿Y mamá también está herida?,
Sí, mi amor. Ella también. Daniela había comenzado un programa intensivo de terapia, asistiendo a sesiones diarias y participando en grupos de apoyo para personas que habían perpetuado violencia doméstica. Era un camino difícil, enfrentar no solo su propia victimización, sino también el daño que había causado. Una tarde me llamó llorando. No sé si Rafael alguna vez podrá perdonarme. No sé si yo puedo perdonarme a mí misma. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, le dije. Es un proceso como todo lo demás, y comienza con el perdón propio. Sofía se había mudado a un pequeño apartamento cerca del mío. La visitaba frecuentemente, y en esas conversaciones descubrí a una mujer de fortaleza increíble que había estado oculta durante décadas. ¿Por qué lo soportaste durante tanto tiempo? Le pregunté una tarde mientras compartíamos café en su nueva cocina, pequeña pero luminosa. Por mis hijas, respondió simplemente. Cuando eran pequeñas, tenía miedo de que si lo dejaba, él me quitara su custodia. Tenía el dinero, los contactos, el poder. Yo era solo una ama de casa sin ingresos propios. Así que me quedé, me hice invisible y esperé. ¿Alguna vez te arrepentiste de esperar tanto? Sofía miró por la ventana hacia el jardín pequeño que ya había comenzado a plantar. Cada día, especialmente cuando vi que Daniela estaba repitiendo los patrones de su padre. Pero también sé que si hubiera hablado antes, sin la evidencia adecuada, sin suficientes testigos, Ernesto habría encontrado una forma de silenciarme y continuar. El negocio de carpintería de Rafael comenzó a recuperarse lentamente. Con los activos de don Ernesto congelados, las deudas artificialmente infladas fueron anuladas. Sebastián había conseguido que un juez nombrara a un administrador independiente para revisar todas las transacciones de los últimos 3 años y determinar qué dinero legítimamente pertenecía a Rafael. Por primera vez en 3 años, me dijo Rafael una tarde mientras revisábamos los libros contables del taller. Puedo ver que mi trabajo realmente vale algo, que no era un fracaso, que mi negocio siempre fue viable. Don Ernesto simplemente estaba drenando las ganancias. Pero no todo era progreso lineal. Había días malos, días en que Rafael no podía salir de la cama, paralizado por la depresión. Días en que Daniela llamaba desesperada, sintiéndose abrumada por la culpa. Días en que los niños actuaban agresivamente en la escuela, procesando su trauma de formas que no podían verbalizar. La sanación no es una línea recta, me recordó la doctora Ramírez cuando expresé mi frustración por los retrocesos constantes. Es una espiral. A veces parecemos volver al mismo lugar, pero cada vez estamos en un nivel ligeramente diferente de comprensión. 6 semanas después de aquel domingo terrible, Rafael y Daniela tuvieron su primera sesión de terapia conjunta. Fue breve, solo 30 minutos, y ambos salieron emocionalmente exhaustos, pero era un comienzo. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esto, me confesó Rafael esa noche. Pero al menos estamos intentando entender qué pasó, cómo llegamos aquí. El juicio formal de don Ernesto estaba programado para 2 meses después. Mientras tanto, más víctimas seguían apareciendo, cada una con su propia historia devastadora de manipulación y control. El caso se había convertido en algo más grande que nosotros. Un símbolo de un tipo de abuso que rara vez se discute, el que los hombres sufren en silencio, el que las esposas perpetúan sin reconocer su propia victimización. Una noche, Rafael comenzó a asistir a un grupo de apoyo para hombres víctimas de violencia doméstica. La primera vez que fue, volvió con los ojos rojos de tanto llorar. Había 12 hombres allí, me contó con voz quebrada. 12 historias diferentes, pero todas con el mismo tema central: vergüenza, silencio, la creencia de que, de alguna manera, era nuestra culpa. Y cuando compartí mi historia, cuando les conté sobre las bofetadas mientras don Ernesto aplaudía, varios comenzaron a llorar, porque ellos habían vivido algo similar. Y ninguno había hablado porque, ¿quién le cree a un hombre que dice que su esposa lo abusa? Y entonces llegó el día del juicio final, donde todo se decidiría. La sala del tribunal estaba aún más llena que durante la audiencia preliminar. Los meses de cobertura mediática habían convertido el caso en un símbolo nacional de abuso silenciado y poder sistémico.
Activistas, académicos y sobrevivientes de todo el país habían venido a presenciar lo que muchos llamaban un momento histórico. Don Ernesto había envejecido visiblemente. Los meses en prisión preventiva habían desgastado su anterior fachada de poder invencible. Su traje, aunque todavía caro, colgaba ligeramente de su marco ahora más delgado, pero sus ojos mantenían esa dureza familiar, esa negativa a aceptar responsabilidad. El fiscal presentó un caso demoledor. 20 años de fraude documentado meticulosamente por Sofía. Testimonios de 17 víctimas diferentes. Análisis forenses de transacciones bancarias. Expertos en abuso psicológico explicando los patrones de control y manipulación. El peso de la evidencia era abrumador. Maldonado intentó defenderse argumentando que don Ernesto era simplemente un hombre de negocios agresivo, que las irregularidades eran errores contables, que los testimonios estaban sesgados por resentimiento familiar. Pero cada argumento se desmoronaba bajo el peso de la documentación precisa de Sofía. El momento más impactante llegó cuando el fiscal llamó a un testigo sorpresa, Eduardo Valdés, el hermano de don Ernesto, que había sido internado después de su colapso nervioso 15 años atrás. Eduardo subió al estrado apoyándose en un bastón, su rostro marcado por años de sufrimiento, pero con una dignidad tranquila en sus movimientos. El silencio en la sala era absoluto. Durante 30 años, comenzó Eduardo con voz temblorosa pero clara, mi hermano fue mi mejor amigo, mi socio, mi confidente. Cuando propuso que entráramos en negocios juntos, invertí cada centavo que tenía. Mi esposa hipotecó nuestra casa. Apostamos todo por ese proyecto. ¿Y qué pasó?, preguntó el fiscal gentilmente. Me destruyó sistemáticamente, respondió Eduardo, y por primera vez lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Manipuló los libros, desvió fondos, y todo el tiempo me convencía de que yo era el incompetente, que mis errores estaban arruinando el negocio. Me hizo dudar de mi cordura, de mi capacidad, de mi valor como persona. ¿Cómo terminó esto para usted? Intenté suicidarme, admitió Eduardo, y hubo exclamaciones ahogadas en toda la sala, porque llegué a creer que mi familia estaría mejor sin mí, que era una carga, un fracaso. Pasé 2 años en una institución psiquiátrica, perdí mi matrimonio, perdí la relación con mis hijos. ¿Y Ernesto? Ernesto visitaba el hospital y me decía que lo sentía, que ojalá yo hubiera sido más fuerte, que algunos hombres simplemente no están hechos para los negocios. Don Ernesto había palidecido, sus manos apretadas sobre la mesa frente a él. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Pero hace 6 meses, continuó Eduardo, su voz fortaleciéndose, Sofía me contactó. Me mostró los documentos que había estado guardando. Y por primera vez en 15 años, entendí que no era yo, que nunca fui yo, que mi hermano deliberadamente me había destruido. Rafael lloraba en silencio junto a mí, apretando mi mano con tanta fuerza que me dolía. Daniela, sentada al otro lado, también sollozaba, viendo en Eduardo el reflejo de lo que Rafael podría haber sido si no hubiéramos intervenido. El fiscal presentó entonces algo que ninguno de nosotros esperaba, una grabación de audio. Su señoría, con su permiso, me gustaría reproducir esto. Es una conversación entre don Ernesto y su hija Mónica, grabada hace 2 años por Sofía Valdés. La voz de don Ernesto llenó la sala, clara e inconfundible. Los hombres débiles necesitan ser controlados, mija. Tu esposo es como todos los demás, un fracaso que necesita que lo guíen. Y si no puedes controlarlo con palabras, hay otras formas. Tu hermana lo entendió. Ve cómo maneja a Rafael ahora. La voz de Mónica respondió vacilante. Pero papá, Ricardo es un buen hombre. Trabaja duro. Trabajar duro no significa nada si no produce resultados. Y los resultados se miden en cuánto control tienes sobre tu propia casa. Daniela lo entendió. Por eso su matrimonio funciona, porque ella sabe quién manda. El silencio que siguió a la grabación fue ensordecedor. Daniela había hundido su rostro en sus manos, sollozando incontrolablemente. Rafael la miraba con una expresión compleja de dolor, compasión y comprensión. Cuando llegó el turno de don Ernesto de testificar, su abogado intentó disuadirlo, pero él insistió. Subió al estrado con algo de su antigua arrogancia,
pero se desmoronó bajo el interrogatorio del fiscal. ¿Niega haber manipulado documentos financieros? Yo, las finanzas son complicadas. A veces hay errores que consistentemente lo beneficiaban a usted y perjudicaban a sus socios. Eso es una interpretación. ¿Niega haber alentado a su hija a ejercer violencia contra su esposo? Yo solo quería que ella fuera fuerte, que no se dejara. ¿Niega que su hermano tuvo un colapso nervioso como resultado directo de su manipulación? Eduardo siempre fue débil. Yo no puedo ser responsable de... ¿Niega que durante 20 años sistemáticamente destruyó las vidas de cada persona que confió en usted? Y entonces, don Ernesto cometió el error fatal. En lugar de permanecer en silencio, en lugar de aceptar la asesoría de su abogado, explotó. Todos son débiles, gritó, poniéndose de pie en el estrado. Todos necesitaban ser dirigidos, controlados. Sin mí no habrían sido nada. Yo los hice. Les di oportunidades que no merecían y me pagan con esta traición. El juez golpeó su martillo. Señor Valdés, siéntese inmediatamente. Pero don Ernesto no podía detenerse. Años de control, de manipulación cuidadosa, se desmoronaban en un colapso público. Rafael era un carpintero mediocre. Eduardo era un soñador sin sentido práctico. Javier no sabía nada de negocios. Todos necesitaban mi guía, mi fuerza. Y si tuve que tomar lo que era justo, lo que había ganado guiándolos, ¿dónde está el crimen en eso? La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su martillo repetidamente, pidiendo orden. Maldonado tenía la cabeza entre las manos, sabiendo que su cliente acababa de destruir cualquier esperanza de una sentencia reducida. Cuando finalmente se restauró el orden, el juez habló con voz grave y firme. En 30 años presidiendo este tribunal, rara vez he presenciado un caso que revele un patrón tan sistemático y deliberado de abuso. Ernesto Valdés, usted no solo cometió fraude financiero. Usted destrozó sistemáticamente la dignidad, la salud mental y las vidas de docenas de personas que confiaron en usted. Lo que vino después cambiaría todo. La sentencia fue contundente. 15 años de prisión por fraude y extorsión, más restitución completa de todos los fondos obtenidos fraudulentamente. Pero más allá de la sentencia legal, hubo otra forma de justicia, la pública y social. En los meses siguientes, la historia de don Ernesto se convirtió en un catalizador para conversaciones nacionales sobre tipos de abuso que rara vez se discuten. Programas de televisión invitaron a Rafael y otros hombres a compartir sus experiencias. Universidades comenzaron a incluir el abuso hacia hombres en sus programas de estudios sobre violencia doméstica. Líneas de ayuda reportaron un incremento del 300% en llamadas de hombres buscando apoyo. Rafael y Daniela tomaron la decisión más difícil de sus vidas: separarse. No con odio o resentimiento, sino con una comprensión dolorosa de que ambos necesitaban tiempo para sanar individualmente antes de poder considerar cualquier futuro juntos. Tal vez algún día, me dijo Rafael una tarde mientras empacaba sus cosas para mudarse a su propio apartamento. Cuando ambos hayamos sanado realmente, podamos intentarlo de nuevo. Pero ahora mismo necesitamos aprender quiénes somos sin el veneno de su padre entre nosotros. Daniela continuó su terapia intensiva y comenzó a estudiar psicología, queriendo entender las raíces de la violencia que había perpetuado y eventualmente ayudar a otras mujeres atrapadas en ciclos similares. Trabajó incansablemente en reconstruir su relación con sus hijos, un proceso lento y doloroso, pero necesario. Los niños, con el apoyo de terapia continua, gradualmente comenzaron a recuperar su alegría natural. Lucía escribió un ensayo en la escuela sobre valentía que hizo llorar a su maestra. La valentía no es no tener miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando tiemblas por dentro, como mi abuela cuando llamó pidiendo ayuda. Sofía se convirtió en activista, dando charlas sobre violencia doméstica encubierta y el valor de documentar el abuso incluso cuando el momento de hablar aún no ha llegado. Su historia inspiró a docenas de otras mujeres en situaciones similares a comenzar sus propios registros, a prepararse para el día en que pudieran buscar justicia. Rafael reconstruyó su negocio de carpintería, esta vez sobre bases sólidas,
y sin la sombra del control de nadie. Contrató a otros 2 hombres que habían sido víctimas de don Ernesto, creando un espacio de trabajo donde la vulnerabilidad era vista como fortaleza y pedir ayuda era celebrado, no castigado. «Mamá», me dijo un año después de aquel domingo terrible, mientras celebrábamos el cumpleaños de Mateo en mi jardín, «gracias por hacer esa llamada. Gracias por no quedarte callada cuando yo no podía encontrar mi propia voz». Lo abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpo ya no llevaba la tensión constante que había cargado durante 3 años. Cualquier madre habría hecho lo mismo. «No», respondió él suavemente. «No todas. Tú elegiste ver, elegiste actuar, elegiste creer que yo merecía mejor». Eso hizo toda la diferencia. Observé a mi familia ese día. Rafael riendo mientras perseguía a Mateo por el jardín, Lucía ayudando a Daniela a preparar el pastel, Sofía sentada junto a Elena compartiendo historias, Eduardo visitando por primera vez en años, finalmente capaz de estar cerca de su familia sin el peso de la vergüenza falsa que había cargado. Pensé en aquel domingo, apenas un año atrás, cuando marqué el número de Sebastián con dedos temblorosos. No sabía entonces que estaba iniciando una cadena de eventos que cambiaría tantas vidas. Solo sabía que no podía quedarme inmóvil mientras mi hijo era destruido. Y esa simple acción, ese momento de valentía atravesado de miedo, resultó ser el primer paso hacia la libertad para toda una familia atrapada en cadenas invisibles de control y violencia. Porque a veces, el acto más revolucionario, el más poderoso, el más transformador, es simplemente negarse a permanecer en silencio ante la injusticia, especialmente cuando afecta a quienes amamos. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, mientras las risas de mis nietos llenaban el aire con promesas de futuros más brillantes, entendí algo fundamental. El amor verdadero no es solo abrazar en los buenos momentos, sino tener el coraje de intervenir en los peores, de romper silencios incómodos, de plantar cara a lo que está mal incluso cuando todo tu cuerpo tiembla de miedo. Y ese es el legado que quiero dejarles a mis nietos. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que nunca, nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz y usarla para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos.